cada uno de ustedes. Buenas tardes. Hermanas y hermanos en la fe de Cristo el Señor. Estos 3 domingos de la Pascua tienen un sentido específico cada uno, pero todos en su conjunto nos dan la gracia de la paz que nos trajo nuestro Dios, que tanto le costamos, su preciosa sangre, el sufrimiento, es el precio de la redención. Y si nosotros somos miembros de su cuerpo, pues nosotros también experimentaremos su cruz, su sufrimiento, pero con el fin de obtener el premio de premios, lo más grande que es el cielo, que es la vida nueva. Con humildad reconozcamos que a veces renegamos, que a veces nuestro amor por los demás es muy limitado, muy humano, que nos falta fe. Pidamos en esta misa para que a todos nos aumente la fe, la alegría, el sentido de ser cristiano, de ser católico y católico romano en comunión con los bautizados y el presbiterio y el obispo de esa ciudad legendaria de Roma, donde el obispo de allí mantiene la unidad de todos los obispos y todos los sacerdotes. En acción de gracias porque tenemos un nuevo obispo en Fresno, deberíamos meditar cada palabra que se nos da hoy. Cada instante de la misa nos debe mantener unidos como un solo cuerpo con todos los cristianos católicos del mundo entero. Reconozcamos pues nuestras faltas. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el sumo sacerdote reprendió a los apóstoles y les dijo: les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles replicaron: primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a todos los que lo obedecen. Los miembros del Sanedrín mandaron azotar a los apóstoles, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron. Y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados.
Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153. Y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor Jesús. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de almorzar, le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: sígueme. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas en la fe, desde las primeras palabras de mi boca salen palabras que invitan a entrar en un momento especial de la semana, de nuestra vida diaria. Cuando el sacerdote, con la señal de la cruz y el saludo que les dice: la paz esté con ustedes, o en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, nosotros entramos a un momento único, porque este momento de la semana es único. Nos saca de la vida ordinaria, pero con el fin de devolvernos a la vida ordinaria. Los discípulos, después de haber experimentado el dolor, la tristeza de que a su líder, al Mesías, se los habían arrebatado a media edad, le habían quitado la vida. Pero después de que Jesús resucita, porque la muerte no podía sostener en sus garras al autor de la vida, como se nos predicó esa primera mañana de la resurrección. Jesús, el autor de la vida, triunfa para no morir jamás.
nunca más. Ese primer mensaje o el primer querigma se nos desdobla hace 8 días, diciéndonos que el objetivo que Dios tenía o su plan salvífico era que una vez que su propio Hijo pagara, por así decir, el precio de nuestra redención, que era una ofensa inmensa, porque si nos ofendemos unos a otros nos duele, por ser un hermano, por ser la esposa o el esposo, por ser un vecino, y buscamos la manera de reconciliarnos. Imagínense lo que significa ofender a Dios. Es lo peor que una criatura puede hacer, hacerse rebelde contra Dios. Y con todo viene Jesús y paga esa gran deuda. Y el precio a pagar por esa deuda no es dinero. Ni siquiera con la vida le pagaríamos a Dios lo que le debemos. Pero en cambio la venganza de nuestro Dios consiste no en ojo por ojo y diente por diente como era la justicia antigua, sino tan solo que reconozcas que por tus pecados yo he venido a morir en la cruz. No solamente las rebeldías del pueblo judío y no de todo el pueblo, sino de las autoridades de aquel tiempo. Pero que en realidad los responsables de la muerte de Jesús es todo un pueblo y todos los pueblos. Hoy se nos da testimonio de cómo los apóstoles son llevados ante el tribunal de los sacerdotes y les prohíben predicar en nombre de Jesús. Les hemos prohibido predicar y ustedes, en lugar de obedecer, han llenado toda la ciudad de su doctrina y nos hacen responsables a nosotros de la sangre de ese hombre. Y los sumos sacerdotes esperaban que los discípulos, todos temerosos, uno que lo había traicionado, Pedro lo había negado, Tomás dudaba. Entonces todavía los judíos se sentían con la autoridad de exigir pleitesía o pagar piso, dicen los narcos, ¿verdad? O aquí haces lo que yo te mando. ¿Por qué han desobedecido? Y en lugar de ellos decir, disculpen señores, no lo volvemos a hacer. Ah, no, es que primero hay que obedecer a Dios que a los hombres. Y por supuesto que ustedes son responsables. Y si por declarar la verdad tenemos que sufrir azotes, aquí está mi espalda. Y empiécenle, porque no nos vamos a callar. Si el cordero, por ser santo, inocente, como una oveja muda llevada al matadero, no habló, no se quejó, nosotros estamos aquí para decirles que injustos han sido. Ya no nos importa si no nos encarcelan y nos azotan. Quiero recordarles que cuando Pedro y Juan dan ese testimonio, ya había venido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que ahora la iglesia espera a los 50 días, cuando venga Pentecostés, a la primera semana de junio. Nosotros meditamos estos textos porque la liturgia nos quiere extender esa experiencia de la iglesia primitiva. Pero recientemente, la primera o segunda semana, Pedro no tenía tanta valentía. Cuando Jesús le pregunta, después de que les demuestra que es Él y que les ha preparado un desayuno, un pescado en las brasas, vengan a desayunar. Y antes de entrar en detalle de ese desayuno, al final una escena, quizás era en otro momento, pero el evangelista la puso allí. Jesús, sabiendo que tenía, diría mi mamá, un pollito que comerse con Pedro, o un asunto que arreglar, Pedro, ven, ¿me amas, Pedro? Señor, sí te quiero. Apacienta a mis corderos. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te quiero mucho. Apacienta a mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Y Pedro se entristece que por tercera vez le haya preguntado
Jesús sí lo amaba. Pero fíjense la diferencia de respuestas. Jesús dice, ¿me amas? ¿Estás dispuesto de verdad a dar la vida por mí? ¿O me vas a traicionar antes que cante el gallo otra vez? Parece como si Jesús le reprochara, pero en realidad no es un reproche. Jesús jamás reprocha. Él solamente quiere asegurarse de que si un día le fallamos, nos sostengamos otra vez en la palabra, pero una palabra no en base humana, sino con su amor, con su Espíritu Santo. Pero como no había bajado el Espíritu Santo en aquellos primeros días, Pedro no es capaz de decirle a Jesús, te amo, solamente te quiero, como la canción de José José. No es lo mismo amar y sufrir que querer y gozar, ¿verdad? Qué fácil, todo el mundo, sí te quiero, mi vida, mi amor. Y luego se nota cuando en un restaurante, en un parque, las personas no tienen el compromiso de esposo y de esposa, sino de amante o de noviecillos por ahí, ¿verdad? Porque las amantes bien que disfrutan del marido hasta que se enteran qué tipo de ogro tienen enfrente, ¿verdad? Pero mientras nomás enseñan por encimita te quiero, mi amor, pues no llegan a más. Por eso Jesús le insiste, ¿me amas? Y el otro responde, pues sí te quiero mucho, Señor. Así como amarte, pues oye, me das ñañas para, yo me voy a ir a la cruz también. Pues ¿cómo pues? Claro que Pedro no era capaz de decir te amo, porque no tenía la fuerza de lo alto. Te quiero y muchísimo, pero así al punto de amarte, pues oye, no, deja pensarle bien. Amar significa entregar la vida. Amar es sufrir. Cuando los papás le dicen a sus jóvenes hijos, fíjate bien a quién le vas a decir que le amas. Ahorita solamente estás infatuada, palabra dominguera, ¿verdad? Que significa te sientes apegada, atraída por la atracción física natural normal de amigos o de novios. Y el te quiero es parte de esa expresión placentera de estar enfrente de la persona que se ama, pero más bien se quiere. Pero cuando llega la decisión de decir, de verdad tú eres la persona a la que me voy a dedicar el resto de mi vida, entonces estamos hablando de te amo. Yo soy la persona que te seré devota, aunque sea de guaraches, pero aquí devota, ¿verdad? Devotas. Y te seguiré fiel hasta el último instante de tu vida, en la enfermedad, en las buenas y en las malas. Por eso el compromiso de los sacerdotes y de los apóstoles con Jesús es tan fuerte como el compromiso de un hombre y una mujer, pero aquí mucho más fuerte todavía, porque es de su discípulo a su maestro. Y prueba de que de verdad hay un amor de ágape, de entrega incondicional, es que va a llevar a cabo la misión encomendada. Atiende a mis corderos, apacienta a mis ovejas. Muéstrame que me amas atendiendo a los que yo te encargo. Cuando yo decidí entrar al seminario, aunque no haya sido una decisión muy consciente, desde que estaba chiquito siempre pensé que iba a ser sacerdote, pero ya a los 16, 17 años me enamoré de una muchacha. Ella se hizo catequista, le puse Gema, no es su nombre, ¿ok? Pero la relacioné con la canción de Gema, eres la gema que Dios, etcétera. Pero la capacidad de artista la dejo para otro momento. Te hiciera mujer para bien de mi vida. Cuando yo tomo la decisión, yo sentí muy dentro de mí que me decía el Señor, ¿sabes tú cuál es el precio de amar? No, Señor, pues yo todo ahí mocoso sin saber ni qué. No, pues fíjate que el que ama sufre. Y yo dije, no, pues yo no sé si aguante, ¿verdad? Con el correr de los tiempos dije, a lo mejor se hubiera aguantado, pero ya pensándolo bien, y como les he dicho en otros momentos, si el Papa Francisco permitiera que los sacerdotes nos casáramos, yo pienso que yo le diría que no. No porque no tuviera pegue, ¿verdad? Que siempre no falta un roto para un remendado. No falta un, ¿cómo se dice el dicho? Un descosido para un remendado, algo así, ¿no?
No falta un roto para un descosido. Total, el pegue todo el mundo lo tiene. Pero en el caso de una decisión así, yo digo, la mujer tiene todo el derecho de esperar de su marido toda la atención, todo el cuidado. Y yo cometería una injusticia con esa persona cuando tengo que atender a ustedes, toda la comunidad. Porque requieren el cariño, el amor, la entrega que Jesús muestra a sus discípulos. Es tanta la misión y es tanta la fuerza del Espíritu Santo que nos da para guiar a ustedes como sus ovejitas muy queridas, que yo les sería infiel a ustedes y les sería fiel a una sola persona. Entonces yo no podría dividirme, como dice San Pablo. Quédate si estás soltero, en el nombre del Señor entrega tu vida a los demás. Si estás casado, no te divorcies, únete más y más a tu mujer. La mujer te completa a ti como hombre y el hombre te da a ti, mujer, lo que necesitas para hacerte más mujer. Entonces cada uno en su estado de vida estamos llamados a ser apasionados y llenos de sentimientos y de afectos por las personas que el Señor nos ha dado como objeto de un amor verdadero, ¿verdad? Entonces no es fácil. Yo llevaré mi cruz como solo, ustedes su cruz como casados, a ver quién aguanta más, ¿verdad? Entonces ustedes con su mujer, que es su cruz, y yo como soltero. Algunas se piensan, ay Señor, pero es que ya tengo 20 años con la misma mujer, ¿qué no sería por toda la vida nomás 20 años, Padre? No, fíjate que no. A los 20 años ya quieres cambiar. No, uno de sacerdote también llega a uno a ser anciano, como le dice el Señor Jesús a Pedro. Ahora, cuando eras joven tú te vestías, te ceñías, te abrochabas los zapatos, el cinturón, y cuando llegues a viejo otros te van a vestir y te van a llevar a donde tú no quieras. ¿Cuántas veces nuestros papás, los viejitos que tenemos en casa, queremos hacer con ellos lo que nos da la gana? Pero también ellos, medios caprichosos, acostumbrados a lo de siempre, quieren a fuerzas tener una vida. Es difícil que un chango viejo dé maroma nueva, ¿verdad? Entonces no es fácil, pero como quiera que sea, tanto como jóvenes como personas de mayoría de edad, buscar la manera de aceptar que nosotros no siempre seremos jóvenes, necesitamos de los demás. Si cuando éramos niños, decía mi abuelita, niños chiquitos, trabajos infinitos, hijos grandotes, problemas grandototes. Y entonces hoy el Señor nos dice, ¿cómo vas a aceptar mi pregunta? ¿Me amas? No nomás si me quieres. Y yo les pregunto a las parejas aquí, ¿no es verdad que el amor los transforma a ustedes, pero también ustedes transforman su forma de amar? El amor los cambia, pero ustedes también cambian su amor, porque así es la vida. Pero sobre todo cuando tenemos el Espíritu Santo, tenemos que enterarnos de que debemos ser capaces de mover nuestra vida de querer a amar. Y de amar como toda persona es capaz de querer y amar, a entregar la vida o amar como Jesús ama, con su Espíritu Santo, para de esa manera obtener el cielo. Porque a fin de cuentas el mensaje del tercer domingo de la Pascua hoy es describir cómo este pueblo de seguidores de Jesús es un pueblo que tiene la mirada fija en el cielo y los pies firmes en el suelo. Estamos llamados a ser la iglesia, la comunidad de los que se aman, de los que creen, de los que esperan. La segunda lectura de lo Apocalipsis nos dice cómo esa pesadilla o ese sueño de Juan refugiado en la isla de Patmos nos habla de lo que Jesús resucitado le revela. Hace 8 días, o más bien hace 15 días, el día de la Pascua, Juan ve a un hombre vestido de blanco, con una túnica larga, así. Y sucede que esa túnica significa la gloria con la que Jesús está revestido y está resucitado. Y de allí entonces que el altar se vista de blanco, los acólitos también, servidores del altar de blanco, para indicar cómo están los ángeles del cielo, llenos de la blancura, de la radiante que es la victoria de ese pueblo que ha llegado al cielo.
La membresía de la iglesia consiste en 3 tipos: la iglesia peregrina, la iglesia militante, caminante, en marcha, o iglesia inmigrante de Dios, que somos todos nosotros. El segundo tipo de membresía de la iglesia es aquellos que ya murieron a esta vida y son almas del purgatorio. No todas las almas son benditas. Por eso hay gente que hace espirituismos y creen que están haciendo algo bueno. No, porque en esos actos de espiritismo se vienen demonios, se vienen almas condenadas, para aprovechar que hay gente que se pone en contacto con el más allá para venir a hacer un despapalle en el más acá. Por eso nosotros tenemos que saber cómo hacer parte de la membresía de las almas del purgatorio sin dejar ser miembros de la iglesia terrestre, y a la vez tener en consideración la membresía de la iglesia celeste o victoriosa. Son 3 grupos que componemos la iglesia: iglesia terrestre, iglesia purgante e iglesia celeste o triunfante. Y entonces, ¿cómo se nos empezó a llamar a nosotros cristianos? ¿O por qué católicos y aún romanos? Precisamente por lo que oímos en el evangelio de hoy, que Jesús le profetiza a Pedro: Pedro, mira, como prueba de que un día me podrás amar como yo te lo pido. Porque si se fijan en la tercera pregunta, ya Jesús no le vuelve a preguntar a Pedro como las 2 primeras preguntas: ¿me amas? ¿Me amas? Ya cuando ve que Pedro le dice: pues no es que te ame, pero te quiero mucho, entonces Jesús le pregunta a Pedro: ¿me quieres? Todo un Dios que tiene el amor de los ángeles y querubines, el poder, la honra, la gloria, el honor, todo lo que dice esa segunda lectura, al que está en el trono y al que está junto al trono, al Cordero. Jesús se hace el necesitado de tu amor, de ti que estás sentado en estas bancas hoy, y que Jesús venga y te diga: ándale pues, mi hijo, todavía no das la vida por mí porque estás muy verde, pero bueno, me conformo con que me digas que me quieres. Qué bonito Señor tenemos todos, qué amable, qué humilde, con cuánto cariño se abaja a nosotros para decirme: me conformo con que me digas que me quieres. Yo quería un besote en la boca, pero con un besito chiquito me conformo. Es una manera de decir el Señor. Qué padre es nuestro Dios, ¿a poco no? Entonces eso es lo que estamos viviendo el domingo de hoy. Saber que al Dios que vamos a ir a adorar por la eternidad y contemplar su rostro, aquel que los judíos consideraban alguien maldito porque colgó en un madero, el Señor lo levantó, dijo Pedro y Juan ante las autoridades, y lo puso como Mesías, Salvador y Señor de todos. Y Juan en la isla de Patmos ve que al que está en el centro, que es Dios, junto al que está sentado en el trono está el Cordero. Un Cordero que había sido degollado, pero que ahora permanece de pie. Ustedes que han ido a los ranchos a comprar ovejitas o cabritos para una birria, saben que en cuanto le ponen el cuchillo en el cuello a la ovejita, pues ya no hace ni un movimiento más, patea tantito y allí queda la cabeza colgando y la sangre saliendo. En cambio, la visión que tiene Juan de ese cordero inmaculado, inmolado por todos, es un cordero que, a pesar que fue degollado, que fue inmolado, que debería tener la cabeza colgando, su cabeza está erecta, de pie, glorioso, triunfante, porque el nuestro no es un fracasado cualquiera, sino que es un victorioso único, en el cual su muerte de usted, sus sufrimientos de usted, su viejo de usted y su mujer de usted y sus hijos de usted y todo lo que usted sufre y hace, está totalmente redimido para que usted viva preparándose a ir al cielo, a contemplarlo por el resto de los siglos. Fíjese cómo en nuestra vida cristiana, católica, romana. ¿Por qué cristiana? Porque en Antioquía, precisamente, de donde
de donde Pedro fue obispo, primero de Jerusalén, luego de Antioquía y luego de Roma, es aquel al que Jesús le dice: vas a dar testimonio de mí cuando llegues a viejo, de una manera que tú no quedarás. Y de hecho, cuando llega el turno de que van a crucificar a Pedro, que ya había recibido el Espíritu Santo, que tenía tanto miedo, que había negado conocer a Jesús, que nomás le dice te quiero, pero no le dice te amo. Cuando le piden el último testimonio, o sea, el testimonio de su propia vida, y lo van a crucificar, le dice a los torturadores, aquella gente cruel, sanguinaria, que le gustaba crucificar a todos los condenados y que gritaban y que los buitres les picaran los ojos. Porque ya los buitres estaban acostumbrados que en cuanto subían a un condenado allí, luego, aunque estuvieran vivos, no podían con sus manos espantarse de los pajarracos y luego les arrancaban los ojos. Pues con todo esto que eran tan crueles, nunca se les había ocurrido lo que este otro condenado les dice: oiga, a mí no me crucifiquen con la cabeza hacia arriba, porque no merezco parecerme a mi Señor Jesús de boca abajo, cabeza abajo. Y estos ingratos, digo, esto nunca se nos había ocurrido. Pues órale, vamos a ponerlo boca abajo, fíjese nomás. Pero nosotros sabemos que solamente con la fuerza de Jesús podemos hacer cosas inauditas, inesperadas, porque Él nos da la fuerza de decir que esta vida no importa ya, cuando lo que nos importa es la otra. Nosotros, sin embargo, mis hermanas y hermanos, creemos que también esta vida importa, pero desde el punto de vista de Jesús. Los apóstoles fueron a pescar, regresaron a su vida ordinaria, y ahí en la vida ordinaria se les aparece Jesús, el evento más extraordinario de la historia humana, y les dice: miren, echen las redes de aquel lado. Y solamente uno lo había identificado, que era Jesús. Y los otros, pues ¿qué traes? Si toda la noche hemos pescado, no ha habido nada de nada. Y sin embargo, el otro, el discípulo que ya había reconocido a Jesús: hagan lo que les diga, yo sé. Y cuando echan las redes empiezan a jalar tantos pescados, pero lo raro es que las redes tan corrientes que tenían no se rompían, porque todo indica a la fuerza del resucitado que viene a ayudarnos en la vida ordinaria. Usted y yo vivimos la vida ordinaria de todas las personas el resto de la semana, al rato que van a la fiesta del 5 de mayo, con tanta bola de gente allí. Pero allí vas nuestro Señor en esos paris, en ese campo, en ese trabajo. ¿Por qué? Porque allí vas tú, que viniste a misa el domingo, y a través de tus palabras y de tu paz y de tu presencia, el Señor hace llegar sus milagros, su presencia hacia los demás. Y el trabajo del sacerdote es apacientar esas ovejitas que son ustedes, es guiar esos corderitos hacia las aguas frescas, hacia los pastizales de vida nueva. El problema está cuando estos corderitos y ovejitas se quieren salir de las manos y del redil y quieren irse con otro viejo, con otro pastor, o hacer de las suyas, ¿verdad? Por eso el trabajo de un sacerdote, parecido a de un padre de familia, cuidar de su esposa y sus niños, de mí es mantener la comunidad unida a Jesús, unida al nuevo obispo que ha sido puesto por el Espíritu Santo, el obispo Joseph Brennan, y él en comunión con el Papa Francisco. Hagamos todos esa comunidad de unidad y de amor y de paz y de reconciliación. Nunca sin el sacerdote, nunca sin la Eucaristía, nunca sin la Virgen María. Siempre les he dicho las tres cosas que usted debe checar para ver si usted pertenece al redil de Jesús: el amor a la Santa Eucaristía, que se nos da en esta mesa amplia, blanca, y el respeto al sacerdote, a través del cual tenemos la Eucaristía, y el amor a la Santísima Virgen María, que tanto odia a Satanás por su pureza, porque es la única que le vino y le aplastó todo lo que tiene allí de mandíbulas, de malvado, ¿verdad? Nosotros pertenecemos a la iglesia cristiana, porque allí se les llamó cristianos por primera vez a los seguidores del camino. En el capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles se nos dice que por primera vez se les llamó cristianos a los seguidores de Jesús. Y a las
cuántas décadas después, cerca del año 100, 110 por allí, el obispo Ignacio de Antioquía dice que donde está el obispo está la iglesia católica. Así es que en el mismo Antioquía, donde se les llamó cristianos por primera vez, se nos llamó católicos por primera vez en comunión con el obispo Ignacio, e Ignacio siendo el obispo de Antioquía, pero sucesor de Pedro en la sede de Antioquía, porque Pedro ya se había ido a Roma, pero Ignacio estaba ahí, y también nosotros estamos unidos a Joseph Brennan, a mí su sacerdote, a Joseph Brennan, y Joseph al obispo Francisco de Roma. Y de esa manera está la iglesia constituida como un grupo de personas que listas para entregar su vida por el nombre de Jesús, pero también por el amor a los hermanos. Es una bendición sabernos miembros de la iglesia que tiene tres tipos de membresía: iglesia caminante de aquí de la tierra, o inmigrante o militante, porque militamos, es decir, seguimos a nuestro líder Jesucristo. A la iglesia purgante, pedimos por nuestros seres queridos que mientras no los canonice la iglesia necesitan de nuestra oración para que entren plenamente a contemplar a Dios, y ellos interceden por nosotros. Y a la iglesia triunfante o gloriosa, que es los ángeles y santos del cielo, con San José, con la Virgen, y por supuesto Jesucristo, cuya belleza, cuya verdad y bondad infinita contemplaremos y disfrutaremos por el resto de los siglos, por toda la eternidad. Acuérdense que el cielo se nos ofrece a todos, pero no todos lo logran. Solamente los que perseveran en ese estado de vida, casado o soltero, pero con el amor de Cristo, vamos a ir al cielo. No nomás haciendo lo que nos da la regalada gana, sino haciendo lo que le da la gana al que manda, que es el Cordero, que está triunfante y que nos ha querido llevar todos juntos a la patria celestial, cada uno a su debido tiempo. Puestos de pie, profesemos nuestra fe. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu iglesia presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias y cantarte un himno de gloria y de alabanza, Señor Padre de infinita bondad, porque has reunido por medio del Evangelio de tu Hijo a hombres y mujeres de todo pueblo, lengua y nación en una única iglesia, y por ella vivificada por la fuerza de tu Espíritu, no dejas de congregar a todos los pueblos en la unidad. Ella manifiesta la alianza de tu amor, ofrece incesantemente la gozosa esperanza del reino y resplandece como signo de tu fidelidad, que nos prometiste para siempre en Jesucristo, Señor nuestro. Y por eso, con todas las potestades del cielo y con toda la iglesia, te aclamamos en la tierra, diciendo a una sola voz: de su gloria. En el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, sana en el cielo.
Hosana, 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 en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a cada persona que viene a este mundo, que siempre estás con nosotros en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. He aquí el sacramento de nuestra fe. Cada vez que bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas tu gloria. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo y nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz, y la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado, y concédenos con la fuerza del Espíritu Santo ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu iglesia de Nuestra Señora del Monte Carmelo en comunión con las demás iglesias de la diócesis de Fresno, con la luz del Evangelio. Consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, nuestro Obispo José Brennan y todo el orden episcopal, para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias, como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas, Estela Audelio, Martín Reyes, José López, y todos nuestros seres queridos que han pasado a tus brazos, Señor. Concédeles que, ya que durmieron en la paz de Cristo, y a todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, les admitas a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María la Virgen, Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabamos y te glorificamos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
contentos de que a Dios, que tiene tanto amor de tantos seres superiores a nosotros o de alguna manera que están ya en el cielo, los ángeles, querubines y todas esas órdenes, el Señor espera que tú y yo le digamos: te queremos, Jesús, te amamos. Digamos las palabras que Él nos enseñó con todo nuestro corazón para decirle: Jesús, no podemos amarte más, pero con tu gracia te amaremos más y daremos la vida si fuera necesario por tu amor y el amor a nuestros hermanos. Digamos las palabras que Él mismo nos dejó para ese fin. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Si algunas personas traen cirios, deben encenderlos en este momento hasta el Cordero de Dios y después lo apagan. Dense fraternalmente el saludo de paz. He aquí a Jesucristo, el Cordero de Dios, que el Apocalipsis habla cómo Él estaba junto al trono del Padre, y al mismo que se le debe dar todo honor, gloria, alabanza, sabiduría, poder. Él es el que, a pesar de haber sido degollado, está de pie, vivo, para darnos vida a los que creemos en su nombre. Él es el Cordero Inmaculado de Dios, el único que quita todo el mal del mundo. Dichosos los invitados a este banquete celestial. Cuerpo de Cristo. 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 Dos líneas, por favor, hasta para acá. Cuerpo de Cristo. Dos líneas, por favor. Dos líneas. Cuerpo de Cristo. Dirige, Señor, la mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Vayan en paz, la misa ha terminado. Ahora sí. Ya están bendecidos, ¿eh?
Ok, prenderlos allí.